Señora Morales, usted llegó en el momento exacto. Eso me dijo el abogado. Abrió una carpeta y dentro había una fotografía mía que yo nunca había visto en mi vida. Eso fue lo primero que escuché cuando entré a mi propia casa ese sábado, cargando la noticia más grande de mi vida. 37 millones de pesos que el gobierno acababa de depositarme como liquidación de jubilación. 37 millones. Pensé que sería el mejor día que habíamos tenido en 40 años de matrimonio. Los dos juntos. Por fin, me equivoqué. Me llamo Patricia Morales. Tengo 61 años. La vida me enseñó a ver lo que la mayoría no quiere ver. Lo que está escondido, lo que no se dice, lo que parece demasiado bueno para ser verdad. Me llevó décadas aprender eso. Y fue exactamente eso lo que salvó todo lo que tenía, o casi todo. Porque aprendí algo que nunca más se me fue de la cabeza. Los números no mienten. Las personas, sí. En 22 días, mi marido lo entendería de la peor manera posible. Era sábado, las 4:17 de la tarde del 8 de marzo. Afuera llovía y no era esa lluvia suave que perfuma el aire con tierra mojada y flores. Era una lluvia fría, dura, de esas que golpean las ventanas como si quisieran romperlas. Yo venía caminando desde la parada del microbús con la blusa pegada al cuerpo por la humedad, apretando contra mi pecho el sobre amarillo que el banco me había entregado esa mañana. La confirmación oficial. 37 millones de pesos. Toda mi vida de trabajo impresa en una hoja tamaño carta. Mis manos temblaban, no de frío, de emoción. Quería llegar a casa, abrazar a Rodrigo, decirle: amor, ya estamos bien, ya podemos respirar. Cuando llegué a la puerta de nuestra casa, noté algo que me hizo detenerme un segundo. El carro del abogado de Rodrigo estaba estacionado sobre la banqueta. Ese Mercedes gris que yo reconocería en cualquier calle de la ciudad. El licenciado Fuentes. Lo habíamos contratado 3 años atrás para unos trámites de la empresa de mi marido. ¿Qué hacía aquí un martes por la tarde? Metí la llave. Abrí la puerta. El silencio me golpeó antes que cualquier otra cosa. Rodrigo y el licenciado Fuentes estaban sentados en la sala. Papeles sobre la mesa de centro, la misma mesa con el mantel bordado que me regaló mi madre el día de mi boda. Los dos dejaron de hablar exactamente al mismo tiempo, como si alguien hubiera cortado el sonido de la habitación con unas tijeras. Rodrigo se puso de pie despacio. Vi algo en sus ojos que no había visto en 40 años de matrimonio. Miedo. El licenciado Fuentes se acomodó los lentes, tomó una carpeta beige que estaba sobre la mesa y me dijo con una voz completamente tranquila: señora Morales, usted llegó en el momento exacto. Abrió la carpeta y ahí, entre documentos que yo no reconocía, había una fotografía. Una foto mía, tomada desde afuera de algún edificio. Yo saliendo por una puerta de vidrio. Yo caminando sin mirar hacia los lados. Yo, sin saber que alguien me estaba observando. Nunca había visto esa fotografía en mi vida. Pero antes de contarte lo que decían esos documentos, necesitas entender quién soy. Y sobre todo, necesitas entender qué clase de hombre es Rodrigo Villarreal. Porque lo que estás a punto de escuchar no comenzó ese sábado bajo la lluvia. Comenzó 40 años atrás, el día que dije sí frente a un altar, con un vestido que cosió mi madre y flores que pagó mi padre con el sueldo de 2 semanas. Hay algo más que debes saber antes de continuar. Algo que ni el licenciado Fuentes ni Rodrigo imaginaban esa tarde. Yo no llegué a esa sala con las manos vacías. Y en 22 días, ellos lo descubrirían. Pero eso lo contaré después. Si todavía no te has suscrito al canal, este es el momento. Dale al botón de suscribir y deja tu like, porque esta historia apenas está comenzando. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué país me estás escuchando hoy? De verdad quiero saber hasta dónde han llegado estas palabras. Me llamo Patricia Morales y nací en la Ciudad de México en 1963. Fui la mayor de 4 hermanos en una casa pequeña donde el dinero alcanzaba justo si nadie se enfermaba y nadie pedía demasiado. Mi madre lavaba ropa ajena los lunes, los miércoles y los viernes.
Mi padre trabajaba en una maquiladora de lunes a sábado, y los domingos iba a misa porque decía que era el único día de la semana en que podía pedirle algo a Dios sin sentirse egoísta. Crecí aprendiendo que el dinero se gana con las manos y el respeto se gana con el carácter. Eso fue lo que me enseñaron. Eso fue lo que yo creí durante 61 años. Conocí a Rodrigo Villareal cuando yo tenía 19 años y él 22. Era delgado, de voz tranquila, con esa manera de hablar que hacía que todo sonara completamente razonable. Nos casamos 2 años después, en una ceremonia sencilla en la parroquia de San Judas Tadeo. Mi vestido lo cosió mi madre en 3 semanas. Rodrigo llegó 20 minutos tarde porque, según dijo, el tráfico estaba imposible. Ese fue el primer aviso. Y como muchos primeros avisos, lo ignoré. Durante 40 años, Rodrigo tuvo negocios. Unos funcionaron, otros no. Cuando no funcionaban, yo ponía mi sueldo para cubrir los baches, sin quejarme. Porque eso hacen las esposas que aman, ¿verdad? Sostienen, esperan, tienen fe. Trabajé 35 años en la Secretaría de Finanzas. 35 años revisando cifras, auditando cuentas, firmando documentos. Era buena en lo que hacía. Mi jefa directa me dijo en mi último día de trabajo: Patricia, usted tiene un ojo para las irregularidades que muy poca gente tiene. Siempre lo tuvo. Sonreí y guardé esas palabras, porque en ese momento, sin que nadie lo supiera, llevaba 93 días guardando algo mucho más importante que palabras. Pero eso también lo contaré después. Primero necesitas saber lo que pasó 3 años antes de ese martes lluvioso de marzo. Necesitas saber el día exacto en que algo cambió en Rodrigo. El día en que, sin que yo pudiera verlo entonces, todo comenzó. Era el 14 de noviembre, un sábado por la mañana, las 9:08. Me desperté y bajé a la cocina. Olía a café negro de olla. Ese café que Rodrigo preparaba los fines de semana desde que nos casamos. Había tostadas en el plato. La radio encendida con noticias que ninguno de los dos escuchaba de verdad. Todo se veía exactamente igual que siempre. Pero Rodrigo tenía el teléfono boca abajo sobre la mesa, y cuando me acerqué para servirme el café, lo tomó y lo guardó en el bolsillo del pantalón antes de que yo pudiera ver la pantalla. No dije nada. Tomé mi café, comí mi tostada. La mañana siguió como si nada, pero algo frío se instaló en mi pecho esa mañana. Algo que no era el café, algo que no desapareció. ¿Sabes qué es lo que más me duele de ese momento? Que yo, una mujer que pasó 35 años detectando irregularidades en documentos del gobierno, ignoré la primera irregularidad que aparecía en mi propio hogar. Pero lo que vino después de ese sábado de noviembre, eso cambió todo lo que yo pensaba que sabía sobre mi matrimonio. Después de ese sábado, Rodrigo empezó a salir más. No de golpe, no de manera que cualquiera pudiera señalar con el dedo y decir, ahí fue cuando cambió. No, fue gradual, como el agua que entra por una grieta pequeña en la pared. Primero no la ves, después la humedad ya está en los cimientos, y para cuando la notas, el daño lleva mucho tiempo hecho. Los martes empezó a llegar a las 9 de la noche, luego a las 10. Luego había semanas en que llegaba pasadas las 11, oliendo a restaurante, a vino, a una vida que yo no reconocía. Cuando le preguntaba, la respuesta siempre era la misma. Reunión de negocios, Patricia. Ya sabes cómo es esto. Y yo sabía. Claro que sabía. Llevaba 40 años sabiendo. Entonces dejé de preguntar, porque eso también lo aprendemos con los años, ¿verdad? A dejar de preguntar para no escuchar respuestas que nos van a doler. A preferir el silencio cómodo sobre la verdad incómoda. A convencernos de que lo que no nombramos no existe. El primer momento en que noté algo concreto fue el 3 de febrero, un miércoles, a las 7:22 de la noche. Yo estaba sentada en la mesa de la cocina revisando los estados de cuenta del banco, porque esa era mi costumbre de años, revisar números, verificar que todo cuadrara. La lámpara de arriba zumbaba levemente, como siempre. Afuera llovía, y encontré un cargo que no reconocí. Un restaurante. 4,300 pesos. Una noche entre semana, en un lugar al que nosotros nunca habíamos ido juntos.
Le pregunté a Rodrigo esa noche, con toda la calma del mundo. ¿Fuiste a cenar al Meridiano esta semana? Me miró un segundo antes de responder. Ese segundo fue suficiente para mí. Sí, con unos clientes de Guadalajara. Ya te lo había dicho. No me lo había dicho, pero asentí. Doblé el estado de cuenta. Lo guardé en su folder de siempre. Y guardé también la información en algún lugar dentro de mí, ese lugar donde uno guarda las cosas que todavía no entiende del todo, pero que sabe que son importantes. Ese lugar que con los años se va llenando de cosas que nunca quisimos saber. Lo que yo no sabía entonces era que ese cargo en el banco sería el primero de una lista mucho más larga. Pero antes de contarte lo que encontré en esa lista, necesitas saber algo sobre Rodrigo que tardé muchos años en ver con claridad. Rodrigo Villarreal no era un hombre malo en el sentido que la gente imagina cuando escucha esa palabra. No gritaba, no golpeaba, no insultaba. Era algo más complicado que eso, y por eso fue más difícil de detectar. Rodrigo era un hombre que había aprendido, con una precisión que yo nunca quise llamar por su nombre, que las palabras correctas, dichas con la voz correcta, podían reemplazar casi cualquier acción, que una frase bien dicha puede cubrir una mentira durante años, que la confianza de una mujer que te ama es el escudo más efectivo que existe. Te lo juro, Patricia. Esa era su frase favorita. La decía con los ojos directos, con la voz tranquila, con esa expresión de hombre honesto que yo había creído durante 40 años. Te lo juro. Y yo le creía. Porque cuando alguien te ha dicho «te lo juro» 1000 veces y las primeras 999 resultaron ser verdad, la número 1000 te toma completamente desarmada. Te toma con el corazón abierto y las manos vacías. Exactamente donde él necesitaba que estuvieras. Le di 40 años de mi vida. Le di cada quincena puntual cuando sus negocios no producían. Le di 3 embarazos, 2 hijos criados, una casa mantenida. Le di mi silencio cuando él necesitaba tranquilidad. Le di mi voz cuando él necesitaba respaldo. Le di mis noches de insomnio sin decirle por qué no dormía. Le di todo lo que una mujer puede darle a un matrimonio. Y él me pagó con una fotografía que yo nunca había visto en mi vida, guardada en una carpeta de un abogado en mi propia sala. Pero eso todavía no lo sabía completamente ese sábado de marzo. Lo que sí sabía era lo que había descubierto 41 días antes, el 26 de enero, las 11:47 de la noche. Rodrigo dormía. Yo no podía dormir, lo cual se había vuelto mi costumbre desde hacía meses. Me levanté a tomar agua. La casa estaba completamente oscura y en silencio, con ese silencio de madrugada que amplifica hasta el sonido de los propios pasos. Al pasar por la sala, vi que el teléfono de Rodrigo estaba sobre el sillón. Lo había olvidado ahí, con la pantalla hacia arriba. Me detuve. En 35 años de revisión de documentos financieros, aprendí algo fundamental. La información que alguien descuida es siempre más honesta que la información que alguien presenta con cuidado. Tomé el teléfono. Lo que encontré en ese teléfono no lo voy a describir completamente todavía. Porque para entender lo que encontré, necesitas entender primero qué clase de acuerdo teníamos Rodrigo y yo sobre el dinero de mi jubilación. Un acuerdo que él había propuesto con toda la tranquilidad del mundo. Un acuerdo que yo había firmado creyendo que era un gesto de confianza mutua. Y ese acuerdo, que parecía perfectamente razonable cuando lo firmé, era en realidad la pieza central de algo que Rodrigo llevaba planeando desde mucho antes de que yo lo imaginara. En 19 días lo entendería todo. Pero esa noche del 26 de enero, con el teléfono frío en mis manos y el corazón latiendo más fuerte de lo que había latido en años, solo guardé una cosa, una captura de pantalla, una sola. La guardé en mi propio teléfono, en una carpeta que protegí con contraseña y nombré con el título de una receta de cocina. Después, dejé el teléfono de Rodrigo exactamente donde lo había encontrado. Regresé a la cama. Me acosté en mi lado, de espaldas a él, mirando el techo oscuro mientras escuchaba su respiración tranquila y pareja a escasos centímetros de mí. No lloré. No desperté a Rodrigo para confrontarlo.
No hice nada que pudiera alertarlo de lo que yo acababa de descubrir. Simplemente empecé a planear, porque soy Patricia Morales, y en 35 años nunca presenté un caso sin tener todos los documentos en orden. 3 días después, del 26 de enero, Rodrigo llegó a casa con flores, rosas amarillas, que eran mis favoritas desde siempre. Las puso sobre la mesa de la cocina con una sonrisa que yo conocía de memoria. Esa sonrisa amplia, sin esfuerzo, de hombre que no carga culpa ninguna. Para ti, mi amor, porque eres lo más importante que tengo. Me acerqué, las tomé, las olí. Tenían ese aroma dulce y denso de las flores recién cortadas. La cocina olía a guiso de pollo que yo había estado preparando desde las 5 de la tarde. Todo se veía exactamente como debía verse en 40 años de matrimonio. Todo en su lugar, todo aparentemente bien. Gracias, Rodrigo, le dije, con una sonrisa tranquila, y mientras él se sentaba a esperar la cena, yo abrí el cajón de arriba para buscar un florero. En ese cajón tenía, desde hacía 2 semanas, una libreta pequeña de pasta azul. En esa libreta había empezado a anotar fechas, horarios, montos y observaciones. Con letra pequeña y clara, sin adornos, sin emociones escritas. Solo datos. La misma metodología que había usado durante 3 décadas en la secretaría. Porque los datos no mienten, aunque duelan. Las flores de Rodrigo olían muy bien esa noche, pero yo ya tenía 7 anotaciones en esa libreta. Lo que vino después de las flores fue lo que yo menos esperaba, porque Rodrigo, en los siguientes 12 días, se portó de una manera que yo no había visto en años. Llegaba temprano, preguntaba cómo estaba, ayudaba a recoger la mesa sin que yo lo pidiera. Una noche incluso propuso que saliéramos a cenar juntos, los 2 solos, como cuando éramos jóvenes. Fuimos al restaurante donde habíamos festejado nuestro 10º aniversario. El mismo mantel blanco de siempre, las mismas velas en la mesa, el mismo mesero de siempre que ya nos conocía de años. Rodrigo pidió vino, el mismo que habíamos pedido aquella primera vez. Brindó por nosotros con esa solemnidad tranquila que él sabía poner cuando quería que algo se sintiera importante. Me tomó la mano sobre la mesa, con los dedos entrelazados en los míos igual que antes, y dijo mirándome directo a los ojos: Patricia, cuando recibas tu jubilación, lo primero que haremos es tomarnos ese viaje a España que siempre quisiste. Te lo prometo. Sentí algo aflojarse dentro de mí, algo que había estado tenso durante semanas. Algo que quería, con una urgencia que no me esperaba, creer que todavía era posible. Tal vez me había equivocado. Tal vez lo que había visto en el teléfono no era lo que yo pensaba. Tal vez estaba construyendo una historia a partir de datos que tenían otra explicación. Tal vez. ¿Me lo prometes?, le pregunté. Te lo juro, Patricia. Y ahí estaba otra vez, esa frase, dicha con los mismos ojos, con la misma voz, con la misma mano sobre la mía. Esa noche, cuando llegamos a casa, yo fui al baño. Abrí la libreta azul. Anoté la fecha, el restaurante, el vino, el brindis, la promesa, el tono de voz, la mano sobre la mesa. Lo anoté todo con la misma frialdad con que anotaba cualquier irregularidad en la secretaría. Sin comentarios, sin juicios, solo hechos. Porque una contadora que lleva 35 años en este oficio sabe algo que la mayoría de la gente no sabe. Cuando alguien que normalmente no hace esfuerzo de repente hace demasiado esfuerzo, no es porque haya cambiado. Es porque algo está a punto de suceder. Y yo tenía que estar lista. Solo faltaban 26 días para que todo cambiara. Y yo seguía anotando. La libreta azul tenía ya 14 entradas cuando llegó el 10 de febrero, un lunes, a las 8:53 de la mañana. Rodrigo había salido temprano, antes de que yo me levantara, lo cual no era raro últimamente. Cada vez era más frecuente despertar y encontrar su lado de la cama ya frío, su taza de café vacía en el fregadero, la puerta cerrada sin despedida. Bajé a la cocina, calenté lo que quedaba en la cafetera y me senté en la misma silla donde me había sentado miles de mañanas durante 40 años. Había un sobre la mesa, con mi nombre escrito a mano, la letra de Rodrigo. Lo abrí despacio,
Era una carta corta, 4 párrafos. En ella, Rodrigo me explicaba que había tomado la decisión de reorganizar nuestra situación financiera antes de que llegara el depósito de mi jubilación, que había hablado con el licenciado Fuentes, que lo más conveniente, según el licenciado, era que yo firmara un documento que transfería la administración de los fondos a una cuenta mancomunada que él ya había abierto, para protegernos, decía, para que el dinero estuviera seguro y bien manejado, para que no tuviéramos que preocuparnos por nada. Al final de la carta decía: «Confía en mí, como siempre has confiado. Te lo juro que es lo mejor para los dos». Leí la carta 2 veces. La primera vez con los ojos, la segunda con 35 años de oficio. La doblé con cuidado, la guardé en la libreta azul. Tomé mi café. Afuera, los pájaros hacían ruido en el árbol de enfrente. Ese mismo árbol que había crecido junto con nuestra casa y que en febrero siempre se llenaba de un ruido de alas que a mí siempre me había parecido alegre. El sol de febrero entraba por la ventana con esa luz blanca y fría que no calienta nada, que solo ilumina sin dar abrigo. La cocina olía a café y a la vela de vainilla que yo encendía cada mañana porque me daba tranquilidad, porque ese olor pequeño y constante era uno de los pocos que en esos días me seguía perteneciendo completamente. Todo se veía perfectamente normal, pero en ese momento supe, con la misma certeza con que sabía revisar un balance contable, que el viaje a España nunca había existido, que nunca había existido en la mente de Rodrigo como un plan real, solo como una frase útil, dicha en el momento correcto, para mantenerme tranquila el tiempo suficiente. Lo que yo no sabía todavía era cuánto tiempo llevaba Rodrigo planeando esto. Eso lo descubriría mucho después. Y cuando lo descubriera, sería peor de lo que cualquiera podría imaginarse. Esa tarde llamé a Rodrigo. Le dije que había leído la carta. Le dije que necesitaba entender mejor el proceso antes de firmar cualquier cosa. Le dije que tenía preguntas sobre algunos términos. Le dije todo esto con voz completamente tranquila, con el mismo tono con que hubiera hablado del menú de la semana o del precio del gas. Rodrigo respondió igual de tranquilo. «Por supuesto, Patricia, es solo un trámite, ya verás que es sencillo. El licenciado Fuentes nos explica todo el próximo viernes». «Perfecto», le dije. Colgué el teléfono. Y ese mismo día, a las 3:15 de la tarde, llamé a mi antigua compañera de trabajo, Esperanza Roldán, quien se había jubilado 2 años antes que yo, y cuyo sobrino era abogado especialista en derecho patrimonial y familiar. Le dije que necesitaba una consulta urgente, privada, sin mencionar nombres todavía. Esperanza no me hizo preguntas. Eso también es lo que hace una amiga de verdad. Esperanza me consiguió una cita para el día siguiente. Guardé ese dato también en la libreta. Con hora, fecha y nombre del abogado. Todo en orden, todo en su lugar, como siempre. El viernes con el licenciado Fuentes llegó puntual. Era el 14 de febrero, día de San Valentín. Rodrigo llegó esa mañana con un ramo de flores, esta vez rosas rojas, y me dijo que después de la reunión con el abogado saldríamos a comer, que tenía reservación en un lugar bonito, que sería una tarde especial. Usó exactamente esa palabra, especial. El licenciado Fuentes llegó a las 11 de la mañana en punto. Traje gris, maletín de cuero café, zapatos lustrados, esa manera de hablar pausada y técnica de los abogados que cobran por hora y que saben que el tiempo que toman en explicar algo también se factura. Me explicó el documento con términos que sonaban completamente razonables: protección patrimonial, administración conjunta, blindaje fiscal. Cada palabra elegida para sonar como un favor, no como lo que era. Mientras hablaba, yo escuchaba con toda mi atención. Asentía en los momentos correctos. Hacía preguntas sencillas, de las que hace alguien que está aprendiendo, no de las que hace alguien que ya sabe. Me veía exactamente como lo que ellos querían ver. Una mujer mayor, emocionada por su jubilación, dispuesta a confiar en su marido y en su abogado. Una mujer que no revisaría demasiado. Una mujer que firmaría.
Y cuando el licenciado Fuentes terminó de explicar y puso el documento frente a mí con una pluma dorada que sacó del bolsillo interior del saco, yo lo tomé, lo revisé página por página sin prisa, y dije con la misma calma de siempre: voy a necesitar unos días para leerlo con calma. Ya saben que yo soy muy detallista con los números. Rodrigo sonrió. Por supuesto, mi amor, no hay prisa. El licenciado Fuentes recogió el documento sin cambiar la expresión. Ni alivio ni incomodidad. Solo profesionalismo. Cuando guste, señora Morales. Después de que se fue, Rodrigo y yo fuimos a comer. Pidió vino otra vez, el mismo que había pedido el otro día en el restaurante del aniversario. Brindó por nuestra jubilación, por nuestro futuro, por los años que nos quedaban por delante. Tenía esa manera de brindar que siempre me había parecido sincera, levantando la copa despacio, mirándome antes de beber. Yo brindé con él, tomé mi copa, comí mi entrada, sonreí en los momentos correctos. Respondí con calidez cuando me hablaba. Fui exactamente la esposa que él esperaba ver sentada frente a él ese 14 de febrero. Esa noche, cuando Rodrigo durmió, yo saqué el documento que me había llevado a casa y lo revisé línea por línea sobre la mesa de la sala, con la única luz de la lámpara de lectura, con el mismo método que había usado durante 35 años en la secretaría. Empezar por el principio, no saltar nada, desconfiar de lo que parece obvio y buscar lo que no se menciona. Y encontré algo que el licenciado Fuentes no me había mencionado en ningún momento de su explicación, ni en esta visita ni en las anteriores. Una cláusula en la página 7, pequeña, en letra del mismo tamaño que el resto del documento, sin negritas ni subrayados, escondida entre dos párrafos que hablaban de cosas distintas, como si alguien la hubiera puesto ahí esperando que nadie llegara hasta esa página con suficiente atención. Una cláusula que establecía que en caso de separación o fallecimiento de cualquiera de los cónyuges, la totalidad de los fondos pasaría a administración exclusiva del cónyuge sobreviviente o, en caso de acuerdo previo, a un fideicomiso ya constituido. Busqué el número del fideicomiso mencionado en esa cláusula. Lo encontré en la página 11. El fideicomiso había sido constituido el 3 de septiembre del año anterior, 6 meses antes de que yo me jubilara. 6 meses antes de que yo supiera siquiera la fecha exacta de mi último día en la secretaría. Me quedé mirando ese número durante un tiempo que no podría calcular. El silencio de la casa a la 1:23 de la madrugada era absoluto. El único sonido era la respiración de Rodrigo llegando desde el cuarto. Tranquila, pareja, profunda, completamente inconsciente de que yo estaba sentada en la sala con su documento en las manos, bajo la luz de la lámpara pequeña, con 35 años de oficio, trabajando en silencio. No sentí rabia en ese momento. Eso es lo que más me sorprendió de mí misma. No sentí rabia. No sentí el impulso de levantarme, entrar al cuarto y enfrentarlo. No sentí el llanto que uno esperaría en un momento así. Sentí claridad. Una claridad fría, limpia, como el filo de una herramienta bien afilada. La misma claridad que sentía cuando encontraba una irregularidad importante en la secretaría y sabía, antes de decirle nada a nadie, exactamente qué pasos seguirían. Fotografié cada página del documento con mi teléfono. 16 fotografías en total, una por página, bien encuadradas, legibles. Las guardé en la misma carpeta protegida con contraseña, junto a la captura del teléfono del 26 de enero. Después guardé el documento exactamente como estaba, con el mismo doblez, en el mismo lugar sobre la mesa de la sala, como si nunca lo hubiera tocado. A veces confiamos durante décadas en personas que llevan años preparándose para traicionarnos. ¿Tú también has sentido esa traición de alguien que creías conocer por completo? Cuéntame en los comentarios. Quiero saber que hay alguien al otro lado escuchando esta historia. Al día siguiente, un sábado, Rodrigo se levantó de buen humor. Desayunamos juntos, con el sol de la mañana entrando fuerte por la ventana y la radio de fondo con noticias que ninguno de los dos escuchaba. Él habló de los planes para el verano, de una posible inversión que quería hacer con parte de mi jubilación, de un terreno que había visto en las afueras de la ciudad,
de los precios que habían subido, pero que todavía eran convenientes si uno se movía a tiempo. Yo escuché, asentí. Pregunté detalles con curiosidad aparente. Le serví más café cuando se le acabó. Y mientras él hablaba, yo estaba haciendo cuentas en mi cabeza, no de dinero, de tiempo. Quedaban 21 días para que llegara el depósito de jubilación. 21 días en los que Rodrigo seguiría creyendo que todo iba según su plan. Lo que él no sabía era que yo tenía uno propio. Pero esa misma tarde, algo pasó que no esperaba. Algo que por un momento, solo por un momento breve y real, me hizo dudar de todo lo que había concluido. Rodrigo se sentó a mi lado en el sillón. Apagó el televisor. Me tomó la mano con los dedos entrelazados en los míos, igual que cuando éramos jóvenes. Y con una voz que no le escuchaba desde hacía muchos años, una voz más baja y más lenta que la de siempre, me dijo: «Patricia, sé que no he sido fácil. Sé que te he fallado en cosas, pero lo que tenemos es real. Siempre lo ha sido». Lo miré a los ojos. Y por un segundo, solo uno, vi al hombre de 22 años que había llegado 20 minutos tarde a nuestra boda, pero que me había mirado en el altar como si yo fuera lo único que existía en esa iglesia. Ese hombre que había estado ahí, dentro del que tenía enfrente, guardado en algún lugar al que yo ya no tenía acceso. Solté su mano despacio. Le sonreí con toda la ternura que todavía me quedaba para ese momento. «Lo sé, Rodrigo». Me levanté a preparar la cena. Y en cuanto llegué a la cocina, saqué la libreta azul del cajón de arriba y anoté lo que acababa de suceder. Fecha, hora, palabras exactas, tono de voz, la mano sobre la mía, el televisor apagado, todo, porque una cosa es lo que el corazón siente, y otra, muy distinta, es lo que los documentos prueban. Solo faltaban 19 días, y Rodrigo seguía sonriendo. Eso era lo que más me costaba entender en esos días. La naturalidad con que seguía viviendo, desayunando, hablando de planes, durmiendo profundo mientras yo me quedaba mirando el techo a las 2 de la madrugada, revisando mentalmente cada detalle de lo que había encontrado, como si nada, como si en su cabeza no existiera ninguna contradicción entre el hombre que me tomaba la mano en el sillón y el hombre que había constituido un fideicomiso a mis espaldas 6 meses antes. Eso fue cuando empecé a entender algo que nunca había querido ver. Rodrigo no estaba actuando. Para él, las dos cosas eran perfectamente compatibles. Podía quererme a su manera y al mismo tiempo planear quedarse con mi dinero. Para él, eso no era una contradicción, era simplemente una decisión práctica. Y eso, de alguna manera, era peor que si me hubiera odiado. El lunes 17 de febrero, a las 6:48 de la tarde, Rodrigo llegó a casa con el licenciado Fuentes sin avisarme, sin llamar, sin preguntar si era buen momento. Simplemente abrió la puerta y entraron los dos, como si la sala fuera una oficina y yo fuera parte del mobiliario. «Patricia». El licenciado pasó a saludar. Pensé que podríamos aprovechar para revisar el documento juntos, ahora que ya tuviste tiempo de leerlo. El licenciado Fuentes me extendió la mano con esa sonrisa de costumbre. Traje azul marino esta vez. Maletín de siempre. Yo estaba en la cocina cuando entraron. Tenía las manos húmedas de lavar verduras. Me sequé con el trapo de cocina. Caminé hacia la sala sin prisa. «Claro», dije. «Siéntense, voy a prepararles café», y me regresé a la cocina. Desde ahí escuché cómo hablaban en voz baja. No pude distinguir las palabras, pero escuché el tono. Esa manera de hablar rápido y quedito que tiene la gente cuando no quiere que alguien más escuche. Preparé el café. Lo serví en las tazas buenas, las de porcelana blanca con borde dorado que eran de mi madre. Puse el azúcar al centro de la mesa. Me senté frente a ellos con mis manos cruzadas sobre la falda. «Entonces», dije, «¿en qué página quedamos?» El licenciado Fuentes abrió el documento en la primera página. Empezó a explicar de nuevo, con la misma voz pausada del primer día. Yo escuché. Hice 2 preguntas menores sobre términos que perfectamente entendía, solo para parecer alguien que está aprendiendo.
Y cuando llegamos a la página 7, cuando estábamos exactamente a 2 párrafos de la cláusula que yo había fotografiado a la 1:23 de la madrugada, el licenciado Fuentes pasó la hoja, sin detenerse, sin mencionar nada. Rodrigo tampoco dijo nada. Los dos me miraban con la misma expresión, tranquila, amable, ligeramente condescendiente, la expresión que pone la gente cuando cree que está hablando con alguien que no va a notar lo que está pasando. Tomé mi taza de café, lo bebí despacio. ¿Y la cláusula del fideicomiso en la página 11? Pregunté, con la voz más suave que tenía. El silencio que siguió duró exactamente 4 segundos. Los conté. Rodrigo parpadeó. El licenciado Fuentes acomodó los papeles frente a él sin necesidad de acomodarlos. «Es solo una formalidad técnica», dijo el licenciado. «Protección estándar para fondos de esta magnitud». «Entiendo», dije. «¿Y el fideicomiso fue constituido en septiembre del año pasado?» Otro silencio. Más corto esta vez. Rodrigo intervino antes de que el abogado pudiera responder. «Patricia, son detalles administrativos. Ya te expliqué que Fuentes lleva estos procesos de manera preventiva. Es para protegernos a los dos». Lo miré, le sonreí. «Por supuesto, Rodrigo, necesito unos días más para revisarlo bien. Ya saben que soy muy cuidadosa». El licenciado Fuentes recogió los documentos. Rodrigo asintió, aunque vi cómo apretó levemente la mandíbula antes de sonreír. Los acompañé a la puerta. Me despedí con cordialidad. Cerré la puerta. Me apoyé contra ella unos segundos, sola en el pasillo. El olor a café todavía flotaba en la casa. Las tazas de mi madre seguían en la mesa. Todo estaba exactamente igual que antes de que entraran. Pero algo había cambiado entre Rodrigo y yo esa tarde, aunque ninguno de los dos lo dijera en voz alta. Los dos sabíamos que yo había visto la cláusula. Los dos sabíamos que yo sabía que él la había ocultado. Y los dos seguimos sonriendo como si nada. Eso se llama Guerra Fría. Y yo había pasado 35 años aprendiendo a ganarla. Esa misma noche, Rodrigo llegó al cuarto cuando yo ya estaba en la cama. Se acostó, apagó su lámpara, y después de un minuto de silencio, dijo en la oscuridad, «¿Estás bien, Patricia?» «Perfectamente», respondí. «Buenas noches». No dijo nada más. Yo tampoco. Pero en cuanto escuché que su respiración se volvía pareja y profunda, tomé mi teléfono. Abrí la carpeta protegida y añadí 3 fotografías más. Los textos que había revisado esa tarde antes de que llegaran. Comunicaciones entre Rodrigo y el licenciado Fuentes. Comunicaciones que Rodrigo me había enviado a mí por error, creyendo que le escribía al abogado, en un descuido que duró quizás 10 segundos, pero que yo guardé de inmediato. Mi carpeta tenía ya 31 fotografías. Solo faltaban 17 días. Lo que vino después fue lo que terminó de mostrarme, sin ninguna duda posible, quién era Rodrigo Villarreal cuando creía que nadie lo observaba. El miércoles 19 de febrero, a las 3:30 de la tarde, fui al mercado. Tardé más de lo que esperaba porque me encontré con una vecina y estuvimos hablando un rato. Llegué a casa cerca de las 5. Cuando abrí la puerta, escuché que Rodrigo estaba hablando por teléfono en la sala. No anuncié que había llegado. Dejé las bolsas del mercado en el piso del pasillo, sin hacer ruido. Y escuché. No lo voy a repetir todo, pero escuché suficiente. Escuché el nombre de una persona que no reconocí. Escuché números. Escuché a Rodrigo reírse de una manera que no le había escuchado en mucho tiempo. Esa risa relajada y alegre que uno tiene cuando está completamente tranquilo. Y escuché, con toda la claridad del mundo, esta frase: «No te preocupes. Para cuando ella se dé cuenta, ya todo estará a tu nombre». Me quedé inmóvil en el pasillo. El piso era frío bajo mis pies. Las bolsas del mercado pesaban en mis manos. Desde la ventana del pasillo entraba el sol de la tarde, ese sol anaranjado del final del día que lo ilumina todo con una luz que parece mentira. No entré a la sala. No confronté a Rodrigo. No hice ningún ruido. Recogí las bolsas del mercado. Caminé de puntillas hasta la cocina. Guardé todo en silencio. Y cuando Rodrigo terminó su llamada y entró a la cocina con esa sonrisa de siempre, yo estaba frente a la estufa preparando la cena como si nada.
¿Ya llegaste? No te escuché entrar, dijo. Hace rato, respondí. ¿Con hambre? Mucha. Se sentó a la mesa, tomó su teléfono y empezó a revisar la pantalla. Yo seguí cocinando, y en ese momento, de espaldas a él, con el sonido del aceite caliente en el sartén y el olor de la cebolla dorándose, tomé la decisión más importante que había tomado en mucho tiempo. No iba a confrontarlo. No todavía. Primero tenía que hablar con el abogado que Esperanza me había conseguido. Primero tenía que saber exactamente cuánto podía proteger y de qué manera. Porque una cosa es descubrir una trampa. Otra cosa, completamente distinta, es saber cómo salir de ella sin que el otro note que la viste. Esa noche cené con Rodrigo. Hablamos de cosas sin importancia. Él limpió la mesa, como hacía a veces cuando quería parecer considerado. Me dio un beso en la mejilla antes de que apagáramos la luz. Yo dejé que me lo diera. Y al día siguiente, a las 9 de la mañana, con Rodrigo fuera de la casa, llamé al abogado. Le conté todo. Le leí los textos que había guardado. Le describí la cláusula de la página 7. Le mencioné el fideicomiso del 3 de septiembre. Hubo una pausa larga al otro lado del teléfono, y entonces el abogado me dijo algo que lo cambió todo. «Señora Morales», me dijo el abogado, «lo que usted me está describiendo tiene un nombre jurídico muy específico. Se llama distracción patrimonial premeditada. Y si lo que usted encontró es lo que parece ser, su marido no empezó a planear esto hace 6 meses. Se detuvo un momento antes de continuar. Un momento que yo sentí más largo de lo que fue. Esto lleva años de preparación. Me senté en la silla de la cocina. Afuera, los pájaros seguían en el árbol, completamente ajenos a todo, cantando como cualquier mañana. El sol de febrero entraba por la ventana con esa luz fría que ilumina sin calentar. La cafetera todavía estaba caliente. El olor a café llenaba la cocina igual que siempre. Todo igual que siempre. Todo completamente diferente. «¿Cuántos años?», pregunté. «Eso es lo que tenemos que determinar. Necesito ver los documentos que usted tiene. Todos, sin excepción. Y necesito que no firme absolutamente nada antes de que nos reunamos. ¿Puede venir hoy?». Fui esa misma mañana, sin decirle nada a nadie, sin dejar nota, sin cambiar nada en mi rutina visible. El licenciado Arsenio Pedraza tenía su oficina en el 4º piso de un edificio gris sobre la avenida Insurgentes. Sala de espera pequeña, sillas de cuero café con los bordes un poco gastados. Una secretaria que hablaba en voz baja y que me recibió con una discreción que agradecí sin decirlo. Todo olía a papel y a café de oficina. Ese café que se queda en la jarra demasiado tiempo y pierde el sabor, pero nadie lo tira porque nadie quiere ser el que lo tire. Me senté frente a su escritorio y saqué todo lo que traía. Le mostré las fotografías del documento, la cláusula de la página 7, el número del fideicomiso, las capturas de los mensajes que Rodrigo me había enviado por error, la libreta azul con sus 22 entradas, cada una con fecha, hora y detalle exacto. El licenciado Pedraza leyó todo sin interrumpirme. No hizo gestos, no levantó las cejas. Solo leía y tomaba notas en un bloc amarillo con una pluma de tinta negra, con esa concentración de quien sabe que cada palabra importa. Cuando terminó, juntó las manos sobre el escritorio y me miró directamente. «Señora Morales, usted hizo algo que muy poca gente hace en su situación». «¿Qué cosa?». «Documentar antes de confrontar». Asintió despacio, como si estuviera ordenando sus pensamientos antes de continuar. «El fideicomiso que usted encontró fue constituido el 3 de septiembre. Eso significa que su marido tenía todo esto planeado antes de que usted recibiera siquiera la fecha oficial de su jubilación. Alguien le informó con anticipación. Alguien con acceso a información interna de la Secretaría». Sentí algo frío recorrerme la espalda. No solo por lo que decía, sino por lo que implicaba. Esto no era solo Rodrigo. Había alguien más. «¿Qué necesita de mí?», le pregunté. «Tiempo, y que siga haciendo exactamente lo que ha estado haciendo. No cambie nada en su comportamiento. No confronte a su marido. No mencione esto con nadie que pueda tener contacto con él, ni siquiera indirectamente.
¿Tiene personas de confianza fuera de su círculo familiar inmediato? Pensé en Esperanza, que nunca había tenido paciencia para Rodrigo, aunque siempre fue demasiado educada para decirlo. Pensé en 2 o 3 compañeras de la secretaría con quienes todavía tomaba café de vez en cuando. Pensé en mi hermana Consuelo, que vivía en Guadalajara y que nunca había tenido buena relación con Rodrigo, aunque nunca me dijo exactamente por qué. Ahora empezaba a entender que quizás ella había visto algo que yo no quise ver. Sí, respondí. Bien, porque lo que vamos a construir en los próximos días necesita ser sólido. Usted ya tiene la base. Una base muy buena, debo decirle. Ahora necesitamos el resto. Salí de esa oficina a la 1:17 de la tarde. El sol de febrero estaba en su punto más alto y pegaba directo sobre la avenida Insurgentes con una intensidad que no esperaba. Caminé despacio hasta la parada del microbús. Sentí el calor en los hombros, el ruido constante de la avenida, el olor a escape de los camiones mezclado con el de una taquería que estaba en la esquina, con su comal humeante y el olor a cilantro y cebolla que llegaba hasta la banqueta. Me detuve frente a esa taquería. Pedí un taco de canasta. Me lo comí de pie, en la banqueta, mirando pasar los carros sin ver ninguno en particular, dejando que el ruido de la ciudad pasara alrededor de mí como si fuera agua. Y por primera vez en semanas sentí algo parecido a la calma. No la calma de quien no tiene problemas, no la calma de quien ya resolvió todo, la calma específica de quien sabe exactamente qué está haciendo y por qué. Solo faltaban 16 días. Esa tarde llegué a casa antes que Rodrigo. Preparé la cena con calma. Puse la mesa. Encendí la vela de vainilla de siempre. Cuando él llegó a las 7:30, todo estaba listo y yo estaba sentada en la sala viendo el noticiero con la misma expresión de cualquier noche. «Huele rico», dijo desde la entrada, con esa naturalidad de siempre. «Hice arroz con pollo», respondí sin quitar la vista de la pantalla. Se sentó a mi lado un momento antes de ir a cambiarse. Me preguntó cómo había estado mi día. Le dije que había ido al mercado y que me había encontrado con una vecina que no veía desde hacía meses. No era completamente mentira. Simplemente omití las 3 horas del medio, las que habían sido las más importantes de todo ese mes. Cenamos. Hablamos poco. Rodrigo revisó su teléfono 2 veces durante la cena, lo cual era algo que antes no hacía en la mesa, y que últimamente se había vuelto costumbre tan instalada que ya ni se daba cuenta. Cada vez que lo hacía, giraba la pantalla levemente hacia él, casi sin notarlo, como un gesto tan automático que el cuerpo lo hacía solo. Lo anoté mentalmente, no en la libreta. Ya no necesitaba la libreta para ese tipo de detalles. Mi memoria, cuando tiene un objetivo claro, funciona igual que siempre funcionó en la secretaría durante 35 años. No olvida nada que sea relevante. Nunca lo ha hecho. Mientras te cuento todo esto, me pregunto desde qué parte del mundo me estás escuchando en este momento. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Me gustaría saber hasta dónde han llegado estas palabras. El viernes 21 de febrero, Rodrigo salió a las 10 de la mañana. Me dijo que tenía una reunión. No especificó con quién ni dónde. Yo no pregunté. Ya había aprendido que las preguntas que él respondía eran menos informativas que las cosas que yo observaba en silencio. En cuanto escuché el motor de su carro alejarse por la calle y perderse a la vuelta de la esquina, tomé el teléfono y llamé a mi hermana Consuelo. Consuelo es 4 años menor que yo. Toda la vida ha sido más directa, más brusca, más de las que dicen lo que piensan, sin medir demasiado las palabras ni preocuparse demasiado por las consecuencias de decirlo. Cuando nos casamos con Rodrigo, ella fue la única en mi familia que me preguntó, en privado, la noche antes de la boda, mientras me ayudaba a doblar el velo: «Patricia, ¿estás segura?» Le había dicho que sí, que completamente, que nunca había estado más segura de nada en mi vida. Ese sábado, cuando le conté todo, Consuelo no dijo nada durante un rato largo. Escuché su respiración pausada al otro lado del teléfono. Esa respiración de quien está procesando algo muy grande sin dejar que la voz lo muestre todavía. Después escuché algo que reconocí perfectamente, pero que no esperaba en ese momento.
el sonido de alguien que contiene las ganas de decir, te lo dije, porque sabe, con toda la madurez que da el querer a alguien de verdad, que ese no es el momento. ¿Qué necesitas de mí?, me preguntó. Necesito que vengas a la Ciudad de México el jueves. Y que no le digas a nadie que vas a venir. A nadie, Consuelo. Estaré allá el miércoles en la noche. Así es, Consuelo. Siempre una hora antes de lo que uno pide. Siempre con más de lo que uno pide. Pero lo que pasó entre ese sábado y el miércoles en que llegó mi hermana fue algo que no estaba en ningún plan. Algo que Rodrigo hizo, sin calcular las consecuencias, sin imaginar lo que ese gesto le revelaría a alguien que llevaba semanas mirando con los ojos abiertos, que terminó de mostrarme la dimensión completa de lo que estaba enfrentando. El sábado por la mañana, Rodrigo propuso que fuéramos a misa, lo cual no era inusual en sí mismo. Íbamos casi todos los fines de semana desde hacía años. Pero esa mañana él mismo lo propuso antes del desayuno, lo cual sí era inusual porque normalmente era yo quien lo recordaba, quien buscaba las llaves, quien esperaba junto a la puerta. Fuimos a la parroquia de siempre. Nos sentamos en el mismo lugar de siempre, a la mitad de la nave, lado derecho, en la banca que de tanto sentarnos ahí yo sentía ya como propia. El padre Mendoza celebró la misa con esa voz tranquila de siempre. Cantaron el mismo coro de siempre, con las mismas voces de siempre. Y cuando llegó el momento del ofertorio, Rodrigo metió la mano al bolsillo del pantalón y depositó en la canasta un billete de 500 pesos. Lo vi perfectamente desde donde estaba sentada. Un billete nuevo, sin doblar más de lo necesario, puesto con una pequeña pausa, como quien hace un gesto que quiere que sea visto. Nunca en 40 años de matrimonio habíamos dado más de 100 pesos en el ofertorio. No porque fuéramos mezquinos, ni porque no creyéramos en dar, sino porque el dinero siempre había sido medido, contado, necesario, administrado con cuidado en una casa donde los ingresos no sobraban. 500 pesos en el ofertorio, 3 semanas antes de que llegara mi jubilación. Rodrigo me miró después de depositar el billete, con esa sonrisa de siempre. La sonrisa amplia, reposada, de hombre tranquilo, de hombre en paz con Dios y con el mundo y consigo mismo. Yo le devolví la sonrisa, y en ese momento, arrodillada en la banca de madera que olía a cera vieja y a incienso acumulado de décadas de misas, con la luz de los vitrales cayendo en colores sobre el piso de piedra y el murmullo de las oraciones llenando la nave, entendí algo que ningún documento me había podido decir con tanta claridad. Rodrigo ya sentía que el dinero era suyo. No iba a suceder en el futuro. No era algo que estaba planeando todavía. En su cabeza, en su manera de moverse por el mundo, ya había sucedido. Ya era un hecho. Ya era real. Por eso podía depositar 500 pesos en el ofertorio con esa tranquilidad, con esa generosidad repentina, porque no sentía que estaba gastando algo que todavía no tenía. Esa certeza me instaló algo en el pecho que no era rabia, no era miedo, no era la angustia de los días anteriores. Era algo más sólido que todo eso, algo más parecido a la determinación fría y precisa. La misma que sentía cuando, en la secretaría, encontraba una irregularidad en la que alguien había trabajado durante meses para ocultarla entre miles de cifras y yo la había encontrado en 20 minutos porque sabía exactamente dónde mirar. Solo faltaban 14 días. Y el licenciado Pedraza me había dicho esa semana algo que yo había repetido mentalmente cada noche antes de dormir, como quien repasa las instrucciones de algo importante para no olvidar ningún paso. Señora Morales, cuando llegue el momento, usted no va a necesitar levantar la voz. Los documentos hablarán por usted. Tenía razón. Pero lo que ninguno de los dos sabía todavía era lo que el licenciado Fuentes llevaba dentro de esa carpeta beige el sábado que entró a mi sala. Y eso lo cambiaría todo. El martes 25 de febrero, Consuelo llegó a las 8 de la noche con una maleta pequeña y una expresión en la cara que yo reconocí desde niña. Era la expresión que ponía cuando estaba lista para pelear por alguien. Rodrigo estaba en casa cuando ella llegó. La saludó con un abrazo cordial, le preguntó por el viaje, le ofreció café.
todo perfectamente normal. Consuelo sonrió, respondió sus preguntas, aceptó el café. Cuando Rodrigo se fue a su cuarto esa noche, Consuelo y yo nos sentamos en la cocina. Puse la cafetera otra vez. Bajé la voz aunque no era necesario. El cuarto de Rodrigo estaba al fondo del pasillo. Le mostré todo. Los documentos fotografiados, la libreta azul, las capturas de los mensajes, el nombre del fideicomiso. Consuelo los revisó uno por uno, con esa concentración suya que parece enojo, pero que en realidad es solo atención máxima. Cuando terminó, cerró la carpeta donde yo había impreso todo y la puso sobre la mesa con cuidado. «¿Cuándo llega el depósito?», me preguntó. «El martes, el 8 de marzo». «¿Y él lo sabe?». «Sabe la fecha aproximada, no sabe la cantidad exacta». Consuelo asintió despacio. «¿Y qué vas a hacer?». Le expliqué el plan que había construido con el licenciado Pedraza durante los días anteriores. Lo que necesitaba hacer antes de que llegara el depósito. Los pasos, el orden, los tiempos. Mientras hablaba, Consuelo escuchaba sin interrumpirme, con los codos sobre la mesa y la taza de café entre las manos. Cuando terminé, se quedó en silencio un momento. «Patricia», me dijo finalmente, «¿tienes miedo?». Lo pensé de verdad antes de responder. «No», dije, «ya no». Ella asintió, y en sus ojos vi algo que me sostuvo más que cualquier documento. Vi que me creía, completamente. Al día siguiente, miércoles 26 de febrero, mientras Rodrigo salía a una de sus reuniones de siempre, Consuelo y yo fuimos a la oficina del licenciado Pedraza. Los tres revisamos todo juntos. El abogado explicó cada paso con precisión. Consuelo hizo preguntas que yo no había pensado en hacer. Buenas preguntas, las de alguien que piensa desde afuera y ve ángulos que uno no ve cuando está adentro. Salimos de esa oficina a las 2:40 de la tarde con un plan concreto, fechas específicas y una lista de cosas que yo tenía que completar antes del martes 8 de marzo. Esa noche, Rodrigo llegó a casa con pizza. La puso sobre la mesa de la cocina con esa informalidad de los días en que está de buenas. No quería que cocinaran, dijo, como si fuera un gesto de consideración. Cenamos los tres. Rodrigo estuvo animado toda la cena. Le preguntó a Consuelo por sus hijos, por Guadalajara, por su casa. Habló de sus propios planes para el verano, del terreno que quería comprar, del viaje a España que supuestamente haríamos Rodrigo y yo. Consuelo lo escuchó con una sonrisa que yo conocía bien, la sonrisa que ella pone cuando está guardando lo que realmente piensa para otro momento. Yo comí mi pizza, respondí cuando me preguntaron. Reí en los momentos correctos. Y por dentro contaba los días que faltaban. 10. El jueves 27, mientras Consuelo salía a caminar por el barrio, hice la primera acción concreta del plan. Fui al banco. Hablé con la gerente de la sucursal, una mujer de mi edad llamada Rosa Inés, con quien tenía relación desde hace años. Le expliqué, sin dar más detalles de los necesarios, que necesitaba instrucciones específicas para el manejo del depósito que recibiría el martes siguiente. Rosa Inés escuchó con atención. Revisó mi historial. Hizo una llamada interna. Cuando colgó, me miró y me dijo, «Señora Patricia, todo queda anotado según sus instrucciones. El depósito se procesará exactamente como usted indica». Le di las gracias. Salí del banco. La calle olía a pan de una panadería que estaba en la esquina. El sol de la tarde calentaba las banquetas. Un niño pasó corriendo con una mochila roja. Guardé el comprobante del banco en la carpeta del licenciado Pedraza. Mi carpeta tenía ya 43 documentos. El viernes 28 de febrero, Rodrigo hizo algo que no había hecho en meses. Se levantó temprano, antes que yo, y cuando bajé a la cocina el café ya estaba listo, y él estaba sentado en la mesa leyendo el periódico. Como en otros tiempos, me sirvió el café sin que yo lo pidiera. Me preguntó si había dormido bien. «Muy bien», le dije. «¿Y tú?». «De maravilla», dobló el periódico. Me miró. «Patricia, ¿ya pensaste en el documento que te dejó Fuentes?». «No hay prisa, solo quiero saber cómo vas». Lo miré sobre el borde de mi taza. «Casi listo», dije. «Esta semana lo revisamos».
Rodrigo asintió con esa sonrisa tranquila. Perfecto. Ya verás que todo va a salir muy bien. Sí, respondí. Ya verás. Me levanté a buscar el periódico que él había dejado doblado. Me senté en mi silla. Lo abrí, y detrás de las páginas del periódico, donde Rodrigo no podía ver mi cara, dejé pasar 5 segundos en los que no controlé la expresión. Solo 5. Después la recuperé. Lo que yo no sabía ese sábado por la mañana, tomando café frente a Rodrigo en nuestra cocina de 40 años, era que esa misma tarde descubriría la última pieza, la que completaba todo el rompecabezas, la que me explicaría quién era la persona cuyo nombre había escuchado en esa llamada telefónica del 19 de febrero. Fue Consuelo quien lo encontró. Sin buscarlo, de la manera en que a veces la verdad aparece cuando uno ya no está mirando directamente hacia ella. Esa tarde, Consuelo estaba revisando su propio teléfono en la sala mientras yo leía en el cuarto. Me llamó con una voz que no reconocí inmediatamente porque Consuelo casi nunca habla así. «Patricia, ven». Entré a la sala. Ella me mostró la pantalla de su teléfono. Era una publicación en redes sociales. Una cuenta que yo no conocía. Fotografías de una mujer de unos 45 años en distintos lugares. Un restaurante caro, una terraza con vista a la ciudad. Y en una de las fotos, tomada aparentemente sin que ella lo notara, al fondo de la imagen, reconocible aunque estuviera fuera de foco y mirando hacia otro lado. Rodrigo. La fecha de esa fotografía era el 14 de noviembre. El mismo sábado en que él había puesto el teléfono boca abajo sobre la mesa mientras desayunábamos. Me quedé mirando la pantalla sin decir nada. Consuelo no dijo nada tampoco. El silencio de la sala en ese momento era el silencio más pesado que he sentido en mi vida. Más pesado que todos los documentos de la carpeta. Más pesado que la cláusula de la página 7. Más pesado que 40 años de preguntas que nunca hice porque tenía miedo de las respuestas. Tomé el teléfono de Consuelo. Revisé la cuenta con cuidado. Fotografié lo que necesitaba fotografiar. Le devolví el teléfono a mi hermana. «¿Estás bien?», me preguntó. Me levanté. Fui al baño. Cerré la puerta con llave. Y ahí, en el único lugar de esa casa donde nadie podía verme, me permití sentir todo lo que había estado conteniendo durante 93 días. No lo voy a describir. Algunas cosas pertenecen solo al espacio entre uno y Dios. Duré 8 minutos en ese baño. Los conté. Después abrí la llave del agua fría. Me mojé la cara. Me miré en el espejo. Le di los buenos días a la mujer que me devolvía la mirada. Una mujer de 61 años con 35 años de oficio, 44 documentos en una carpeta y 8 días por delante. Abrí la puerta del baño. Salí al pasillo. Mañana sería el día en que hablaría por última vez con el licenciado Pedraza antes del martes. Mañana sería el día en que todo quedaría en su lugar. Y el martes 8 de marzo, cuando el banco confirmara el depósito, estaría lista. Para todo. El viernes 7 de marzo, el día antes de que llegara el depósito, Rodrigo amaneció de un humor que yo no le había visto en meses. Cantaba mientras se duchaba. Bajó a desayunar con la camisa bien planchada, como cuando salía a algo importante. Se sirvió huevos, jugo, fruta. Comió despacio, con esa tranquilidad de quien siente que el mundo está exactamente donde él lo puso. Consuelo ya se había ido el domingo. Se despidió de Rodrigo con el mismo abrazo cordial de siempre. Antes de subir al taxi, me apretó la mano sin decir nada. No hizo falta. Esa mañana del viernes, mientras Rodrigo desayunaba cantando, yo tomé mi café de pie junto a la ventana. Afuera, la calle estaba mojada de una llovizna que había caído de madrugada. Los coches pasaban despacio. Una señora barría la banqueta de enfrente con una escoba de vara. Todo olía a tierra húmeda y a mañana. «Hoy voy a reunirme con Fuentes», dijo Rodrigo desde la mesa, «para tener todo listo para mañana». «¿Ya tomaste una decisión sobre el documento?». Me volteé hacia él. «Ya tomé mi decisión», dije. Rodrigo sonrió. Tomó su jugo. «Sabía que llegarías a la conclusión correcta. ¿Ves?
No era tan complicado. Asentí. Me terminé el café. Dejé la taza en el fregadero. Me voy a salir un rato, le dije. Tengo un pendiente. ¿Necesitas el carro? No, gracias. Tomé mi bolsa, mi carpeta y salí. A las 9:47 de la mañana de ese lunes, llegué por última vez a la oficina del licenciado Pedraza. Revisamos todo durante 2 horas con una precisión que me recordó a las auditorías más importantes que había hecho en la secretaría. Cada documento en su lugar, cada fecha verificada, cada paso confirmado. Cuando terminamos, el licenciado Pedraza juntó los papeles, los puso en un folder y me lo entregó. Señora Morales, me dijo, mañana, cuando llegue el depósito, usted llama primero al banco, después me llama a mí. Y después, si decide ir a su casa, vaya sabiendo que tiene todo lo que necesita. ¿Y si él ya está con Fuentes cuando llegue? Pregunté. Entonces llegó en el momento exacto, respondió. Guardé esas palabras. El martes 8 de marzo amaneció gris. No llovía, pero el cielo tenía ese color de nubes pesadas que no terminan de decidirse. Me levanté a las 6:15. Me vestí con calma. La blusa azul marino que había planchado la noche anterior, la misma que usaba para las presentaciones importantes en la secretaría, los zapatos negros de tacón bajo, el cabello recogido. Rodrigo todavía dormía cuando salí. A las 9 de la mañana estaba en la sucursal bancaria hablando con Rosa Inés. El depósito había entrado a las 8:43 de la mañana. 37 millones de pesos. Ahí estaban, en la pantalla, con mi nombre completo y mi número de cuenta. Rosa Inés me entregó la confirmación impresa. La doblé y la guardé en mi bolsa, junto a la carpeta del licenciado Pedraza. Salí del banco a las 10:22. Llamé al licenciado Pedraza desde la banqueta. Le informé que el depósito había entrado, que todo estaba como habíamos acordado, que iba a casa. ¿Está segura?, me preguntó. Completamente. Tomé el microbús de siempre. Me senté junto a la ventana. Afuera, la ciudad pasaba como siempre. Puestos de fruta, semáforos, niños de uniforme saliendo de una escuela, gente viviendo su sábado con toda la normalidad del mundo. Yo iba con las manos cruzadas sobre la bolsa, mirando la calle, y en mi cabeza no había ni una sola duda. Solo claridad. La misma que sentí la noche en que encontré la cláusula de la página 7. La misma que sentí en el baño con la llave de agua fría en la cara. Llegué a mi calle a las 4:11 de la tarde. Desde la esquina vi el carro del licenciado Fuentes estacionado sobre la banqueta. El Mercedes gris, igual que siempre. Caminé despacio hasta la puerta. Metí la llave, la giré, empujé la puerta. El silencio me golpeó exactamente igual que la primera vez que entré a esa descripción, hace 94 días, cuando todo esto comenzó. Rodrigo y el licenciado Fuentes estaban en la sala, papeles sobre la mesa de centro con el mantel bordado de mi madre. Los dos dejaron de hablar al mismo tiempo. Los dos me miraron. Rodrigo se puso de pie. El licenciado Fuentes se acomodó los lentes, tomó la carpeta beige que estaba sobre la mesa y dijo con voz completamente tranquila: «Señora Morales, usted llegó en el momento exacto». Abrió la carpeta, y ahí, entre documentos que yo no había visto antes, estaba la fotografía. Una foto mía, tomada desde afuera de un edificio, yo saliendo por una puerta de vidrio, cargando mi bolsa, mirando hacia el frente sin saber que alguien me observaba. La reconocí de inmediato. Era la entrada del edificio donde trabajaba el licenciado Pedraza. Me habían seguido. Sentí el impacto de esa imagen como si el piso se moviera 1 centímetro bajo mis pies. Solo 1 centímetro. Suficiente para que el cuerpo lo registrara. Pero no cambié la expresión. El licenciado Fuentes habló con esa voz pausada de siempre. Me explicó que tenían conocimiento de mis visitas a otro despacho jurídico. Que eso constituía, según su interpretación, una violación al acuerdo de buena fe que Rodrigo y yo habíamos tenido durante el proceso. Que lo más conveniente para todas las partes era que firmara el documento ese mismo día, antes de que la situación se complicara innecesariamente. Usó esa palabra, innecesariamente.
Rodrigo no dijo nada mientras el abogado hablaba. Estaba de pie junto al sillón, con las manos en los bolsillos, mirándome con una expresión que yo no había visto antes en 40 años. No era la expresión del hombre que me había tomado la mano en el restaurante de nuestro 10º aniversario. No era la del hombre que cantaba en la ducha esa mañana. Era la expresión de alguien que cree que ganó. Esperé a que el licenciado Fuentes terminara de hablar. Dejé que el silencio durara 3 segundos exactos. Después abrí mi bolsa. Saqué la carpeta del licenciado Pedraza. La puse sobre la mesa de centro, junto al mantel bordado de mi madre. La abrí y comencé a hablar. Le expliqué al licenciado Fuentes, con la misma voz pausada que él había usado conmigo durante semanas, que el depósito de 37 millones de pesos había entrado esa mañana a las 8:43. Que, según las instrucciones que yo había dado personalmente en el banco el viernes 27 de febrero, ese depósito había sido procesado en una cuenta individual a mi nombre exclusivo, en una sucursal diferente a la que Rodrigo conocía, con instrucciones específicas que impedían cualquier movimiento sin mi firma biométrica personal. Vi cómo el licenciado Fuentes dejaba de escribir en su blog. Le expliqué que el fideicomiso constituido el 3 de septiembre, cuya existencia él había omitido mencionar en sus 3 visitas a mi casa, había sido identificado y documentado, y que esa documentación estaba ya en manos de otro abogado, junto con las comunicaciones entre él y Rodrigo, que yo había obtenido el 19 de febrero. Vi cómo Rodrigo sacaba lentamente las manos de los bolsillos. Le expliqué que la fotografía que él acababa de mostrarme, la que me habían tomado saliendo del edificio del licenciado Pedraza, había sido el último dato que yo necesitaba para completar el expediente, porque esa fotografía probaba que habían ordenado seguirme, y eso, según el licenciado Pedraza, tenía también un nombre jurídico muy específico. Cerré mi carpeta, los miré a los dos. «Caballeros», dije, «creo que ahora sí estamos listos para hablar». El licenciado Fuentes fue el primero en recomponerse. Era un profesional, al fin. Intentó retomar el control de la conversación con terminología legal, con referencias a procesos y tiempos y procedimientos. Pero yo había pasado 35 años en una oficina donde ese idioma era el idioma de todos los días. Y lo hablaba perfectamente. Rodrigo, en cambio, no dijo nada. Se sentó despacio en el sillón. Y por primera vez en toda esta historia, fue él quien me miró sin saber exactamente qué iba a pasar después. Esa sensación que yo había cargado sola durante 94 días, ahora era de él. Y todavía faltaba lo más importante, porque dentro de mi carpeta, debajo de todos los documentos que ya había mostrado, había una última hoja que el licenciado Pedraza había preparado esa mañana. Una hoja que Rodrigo no sabía que existía, y que lo cambiaría todo. La última hoja era una sola página, membretada con el logo del despacho del licenciado Pedraza, fechada ese mismo sábado 8 de marzo, a las 11:15 de la mañana. Era una notificación formal dirigida al licenciado Fuentes y a Rodrigo Villarreal Sandoval, informando que la señora Patricia Morales había iniciado un proceso de separación de bienes con carácter retroactivo, sustentado en documentación de distracción patrimonial premeditada, y que dicho proceso incluía la revisión de todos los movimientos financieros realizados en los últimos 4 años en cuentas vinculadas a ambos cónyuges. Todos los movimientos. 4 años. Puse esa hoja sobre la mesa despacio, con las 2 manos, como quien pone la última carta de una partida que lleva mucho tiempo jugando. El licenciado Fuentes la tomó, la leyó. Su expresión no cambió, porque era un profesional y los profesionales no dejan que su cara haga su trabajo por ellos. Pero vi algo en sus ojos que no había visto en ninguna de nuestras reuniones anteriores. Cálculo. El cálculo rápido de alguien que está midiendo en tiempo real qué tan complicada se acaba de poner su situación. Rodrigo no tomó la hoja. No la leyó. Me miraba a mí. 40 años de matrimonio le habían enseñado a leer mi cara mejor que cualquier documento. Y lo que leyó en mi cara ese sábado por la tarde, en nuestra sala, con el mantel bordado de mi madre entre los dos, fue suficiente. «Patricia», dijo, con una voz que no reconocí de inmediato,
Después la reconocí. Era la voz del hombre de 22 años, la del altar, la del restaurante del 10º aniversario. Esa voz que él sabía perfectamente cómo usar. Patricia, escúchame. Te estoy escuchando, dije. Y era verdad. Todo esto es un malentendido. Fuentes me aconsejó mal. Yo no entendí completamente el proceso. Jamás fue mi intención. Rodrigo, lo interrumpí, con suavidad, sin levantar la voz. El fideicomiso fue constituido el 3 de septiembre. Yo recibí la fecha de mi jubilación el 14 de septiembre. Llevas meses preparando esto antes de que yo supiera siquiera cuándo sería mi último día en la secretaría. Silencio. Alguien te informó antes que a mí. Y esa persona, según el licenciado Pedraza, tiene también responsabilidad en este proceso. El licenciado Fuentes carraspeó. Señora Morales, si me permite, no le permito todavía, dije, sin mirarlo. Seguía mirando a Rodrigo. Y Rodrigo callaba. En 40 años de matrimonio, Rodrigo Villareal había tenido respuesta para todo. Para cada pregunta incómoda, para cada momento difícil, para cada conversación que él no quería tener. Siempre había tenido palabras, siempre había tenido la voz correcta, el tono correcto, la frase correcta. Esa tarde no tenía ninguna. Y ese silencio específico de un hombre que finalmente no encuentra qué decir, fue lo más elocuente que Rodrigo me había dicho en 40 años. Fue el licenciado Fuentes quien habló primero. Con toda la profesionalidad del mundo, propuso que nos tomáramos unos días para revisar los documentos, para que cada parte consultara con su representante legal, para llegar a un acuerdo que fuera conveniente para todos. Palabras razonables, dichas con voz razonable. En otro contexto, podrían haber funcionado. Por supuesto, dije. El licenciado Pedraza estará disponible desde mañana. Aquí tiene su número. Le entregué una tarjeta. El licenciado Fuentes la tomó, se levantó. Recogió sus documentos con esa eficiencia de quien ya está calculando su próxima jugada. Rodrigo se levantó también. Más despacio. Acompañé al licenciado Fuentes a la puerta. Le estreché la mano. Lo despedí con toda la cortesía del mundo. Cerré la puerta. Me volteé. Rodrigo estaba de pie en medio de la sala, con las manos a los lados, sin saber dónde ponerlas. Y todavía con esto me pregunto si hice lo correcto en ese momento, si tomé la decisión que debía tomar. Tú que me estás escuchando, ¿qué hubieras hecho en mi lugar? Cuéntame en los comentarios. De verdad quiero saber qué piensas. Lo que hice fue sentarme. Me senté en el sillón de siempre, el mío, el del lado derecho junto a la ventana, y le señalé a Rodrigo el sillón frente a mí. Se sentó. Afuera había empezado a llover otra vez. Esa misma lluvia fría del primer día, la que golpeaba las ventanas como si quisiera romperlas. El ruido del agua contra el vidrio llenó el silencio entre los dos. ¿Cuánto tiempo?, le pregunté. Rodrigo sabía exactamente a qué me refería. Bajó la vista. La levantó. La bajó otra vez. Patricia. ¿Cuánto tiempo, Rodrigo? 3 años. Me dijo 3 años. Con la voz de alguien que está midiendo cuánto puede decir, igual que siempre, hasta el final. 3 años. Mientras yo cocinaba, limpiaba, trabajaba, depositaba mi quincena puntual, mientras yo le creía cada, te lo juro, con los ojos de alguien que lleva 40 años eligiendo confiar. 3 años. No lloré, no grité, no rompí nada. Me quedé exactamente donde estaba, con las manos cruzadas sobre la falda, mirándolo. ¿Y el dinero?, pregunté. ¿Qué ibas a hacer con mi dinero?, me explicó, con esa voz. Me explicó que tenía deudas que yo no conocía, que el negocio llevaba tiempo mal, que necesitaba una salida, que había pensado que con mi jubilación podrían resolver todo sin que yo sufriera demasiado, que él lo manejaría, que después me lo restituiría poco a poco. Cada frase era razonable. Cada frase sonaba como algo que un hombre podría decir y creer mientras lo dice. Y en otro momento de mi vida, en otra versión de ese sábado, quizás le habría creído. Pero yo era Patricia Morales.
Y llevaba 94 días tomando fotografías, anotando fechas, firmando documentos y mirándome al espejo en baños con la llave de agua fría abierta. «Rodrigo», dije cuando él terminó de hablar, «te voy a decir lo que va a pasar ahora». Y se lo dije. Le expliqué que el dinero de mi jubilación estaba protegido y que no habría forma de acceder a él sin mi autorización biométrica personal. Le expliqué que el proceso que el licenciado Pedraza había iniciado esa mañana seguiría su curso según los tiempos legales establecidos. Le expliqué que las deudas de su negocio eran su responsabilidad, no la mía, y que eso también estaba documentado. Y le expliqué, al final, con la misma voz tranquila con que había empezado, que había una última cosa que él necesitaba saber. Dentro de mi carpeta, debajo de la notificación del licenciado Pedraza, había algo más, algo que yo no había mostrado al licenciado Fuentes. Eran los estados de cuenta de los últimos 4 años, los que el licenciado Pedraza había solicitado como parte del proceso. En esos estados de cuenta había un patrón que cualquier contador podría identificar en 20 minutos, retiros periódicos, transferencias a cuentas que no correspondían a ningún gasto del hogar, movimientos que sumaban en 4 años 1.400.000 pesos. 1.400.000 pesos de cuentas que éramos los dos. Puse esos estados de cuenta sobre la mesa. Rodrigo los miró, no los tomó, y en ese momento, en su cara, vi algo que nunca había visto en 40 años. Vi el momento exacto en que Rodrigo Villarreal entendió lo que había perdido. No el dinero, no el proceso legal, no la comodidad de una vida administrada a su conveniencia. Entendió lo que había perdido de verdad. A mí. No a la mujer que cocinaba y limpiaba y depositaba su quincena y callaba las preguntas incómodas. A mí, a Patricia Morales. A la mujer que había estado sentada frente a él durante 40 años sin que él se tomara el tiempo de ver completamente quién era. Lo vi en sus ojos. Ese momento específico, lo vi claro, y no sentí satisfacción. Eso también me sorprendió de mí misma. Lo que sentí fue algo parecido a la tristeza, una tristeza limpia, sin rabia, sin amargura. La tristeza de quien cierra un libro que amó durante muchos años y entiende que no va a volverlo a abrir. Patricia, dijo, con la voz más baja que le había escuchado en su vida. ¿Hay algo que yo pueda hacer? Lo pensé de verdad, con toda la honestidad que me quedaba para ese momento. No, dije, ya no. Me levanté. Tomé mi carpeta, mi bolsa, el sobre del banco que todavía estaba dentro, doblado con cuidado. Caminé hacia el pasillo. Me detuve en la entrada un momento, sin volverme. La casa quedará a disposición de los dos mientras se resuelve el proceso legal, dije. El licenciado Pedraza se comunicará con Fuentes esta semana. Di un paso hacia la puerta. Patricia. Me detuve. No me volteé. Lo siento. Escuché esas 2 palabras. Las dejé entrar. Las sostuve un momento. Después abrí la puerta y salí. Afuera llovía fuerte. No tenía paraguas. Caminé por la banqueta mojada con mis zapatos negros de tacón bajo, con la carpeta apretada contra el pecho para protegerla del agua, con la lluvia fría cayéndome en los hombros y en el cabello. Y no corrí. Caminé despacio, con la cabeza en alto, paso por paso, sobre el pavimento mojado que reflejaba las luces de los coches y los postes de la calle. En la esquina había un taxi libre. Lo detuve. Me subí. Le di la dirección de Consuelo, que se había quedado en un hotel cerca antes de regresar a Guadalajara, esperando mi llamada. El taxista prendió la radio. Una canción vieja, de esas que suenan en todos los taxis del mundo desde siempre. No recuerdo cuál era. Solo recuerdo que el carro olía a ambientador de pino y que las luces de la ciudad pasaban por la ventana como si fueran a algún lugar importante. Tomé mi teléfono. Le escribí a Consuelo un solo mensaje. Ya terminé. Voy para allá. Respondió en 10 segundos. Ya puse agua para el té. Así es, Consuelo. Siempre 1 hora antes de lo que uno pide. Me recosté en el asiento del taxi. Cerré los ojos un momento. 37 millones de pesos seguros en una cuenta a mi nombre. Un proceso legal en curso.
94 días de documentación que ningún abogado podría ignorar, y 40 años de matrimonio terminados en una sala con el mantel bordado de mi madre entre los dos. Todo eso al mismo tiempo, en el mismo cuerpo. En el mismo sábado de lluvia, abrí los ojos. Las luces de la ciudad seguían pasando. El taxista cambió la estación de la radio. Afuera, la gente caminaba con paraguas, con periódicos sobre la cabeza, corriendo hacia algún lugar donde estuvieran secos y a salvo. Yo iba en un taxi, bajo la lluvia, con los zapatos mojados y la carpeta en el regazo. Y por primera vez, en 94 días, no estaba planeando nada. Solo iba. Han pasado 11 meses desde ese sábado de lluvia. No los conté día por día como conté los que faltaban para el depósito. Estos 11 meses pasaron de otra manera, más despacio al principio, cuando todo era trámites y firmas y reuniones con el licenciado Pedraza. Después más rápido, cuando empecé a reconocer que la vida que estaba viviendo era mía, completamente mía. Quizás por primera vez en mucho tiempo. Vivo en un departamento pequeño, en una colonia tranquila. Tiene una ventana grande en la sala que da hacia un parque. Por las mañanas, cuando tomo mi café, veo los árboles y los perros y la gente que camina. A veces me siento ahí un rato largo sin hacer nada en particular, solo mirando. Nunca había hecho eso antes, sentarme sin tener nada que resolver. El proceso legal terminó hace 4 meses. El licenciado Pedraza hizo su trabajo con la misma precisión con que yo esperaba. Los documentos que yo había reunido durante 94 días resultaron ser exactamente lo que él necesitaba. Cada fecha, cada fotografía, cada entrada en la libreta azul. Los números no mienten. Eso lo aprendí en 35 años de oficio. Y resulta que tampoco mienten cuando el número en cuestión es el tiempo que alguien lleva mirándote sin verte. Rodrigo vive todavía en la casa. Eso fue parte del acuerdo. Una casa que yo limpié, mantuve y amé durante 40 años. A veces pienso en el mantel bordado de mi madre que quedó sobre la mesa de centro. Después pienso en otra cosa. Consuelo me llama todos los domingos a las 10 de la mañana. Sin falta. Hablamos de sus hijos, de su jardín, de una serie que está viendo, de recetas que quiere probar. A veces hablamos de lo que pasó y a veces no. Ambas sabemos cuándo es necesario y cuándo no. Mi hermana siempre supo quién era Rodrigo mejor de lo que yo quise ver. Nunca me lo dijo directamente porque me conoce y sabe que hay cosas que uno tiene que descubrir solo en el tiempo que le corresponde a cada uno. Pero estuvo ahí cuando llegó ese tiempo, sin reproches, con el té listo. Eso es lo que hace la familia verdadera. No la sangre, la familia verdadera. Lo que más me ha costado de estos 11 meses no es lo que la gente imaginaría, no es el proceso legal, no es el dinero, no es ni siquiera la soledad de los martes por la noche cuando la casa está en silencio y uno recuerda cómo era cuando ese silencio lo compartía con alguien. Lo que más me ha costado es perdonarme a mí misma. Perdonarme por los sábados en que vi el teléfono boca abajo sobre la mesa y no pregunté. Por las noches en que algo frío se instalaba en mi pecho y yo lo ignoraba porque era más fácil seguir. Por las veces que escuché, te lo juro, y elegí creerlo porque quería que fuera verdad. Una mujer que pasó 35 años detectando irregularidades en documentos del gobierno tardó mucho tiempo en aplicar esa misma mirada a su propia vida. Y eso, al principio, me pesaba. Después entendí algo. No me cegó la ingenuidad, me cegó el amor. Y esas son dos cosas completamente distintas. La ingenuidad es una falla, el amor es una decisión. Yo elegí amar a Rodrigo durante 40 años con toda la honestidad que tenía. Eso no fue un error. Lo que fue un error fue quedarme callada cuando el amor empezó a costarme la verdad. Esa es la diferencia que tardé 61 años en aprender a ver. El licenciado Pedraza me dijo algo en nuestra última reunión que no he olvidado. Me dijo, señora Morales, en este trabajo uno ve muchos casos donde la persona llega demasiado tarde. Usted llegó exactamente a tiempo. Le pregunté a qué se refería con exactamente a tiempo. Me respondió, a tiempo de salvarse sin perderse.
Me llevé esa frase a casa. La puse en algún lugar dentro de mí donde la puedo encontrar cuando la necesito. Salvarse sin perderse. Eso es lo que intento hacer cada día. Los 37 millones de pesos están donde los puse ese martes. Seguros. A mi nombre, con mi firma biométrica como única llave. He tomado algunas decisiones sobre ellos, decisiones tranquilas, pensadas, sin prisa. He ayudado a Consuelo con algo que necesitaba. He apartado una parte para mis años que vienen. He hecho una donación a la parroquia de siempre, no de 500 pesos. De una cantidad que elegí yo, a mi criterio, sin que nadie me viera hacerlo. Eso también se siente diferente cuando el dinero es completamente tuyo. A veces, en las noches, me siento en la ventana que da al parque y pienso en la Patricia de hace un año, la que tomaba café de pie junto a la ventana de la cocina de 40 años mientras Rodrigo desayunaba cantando, la que guardaba capturas de pantalla en una carpeta con nombre de receta de cocina, la que se mojaba la cara con agua fría en el baño y se miraba al espejo y le daba los buenos días a la mujer que le devolvía la mirada. Esa mujer sabía exactamente lo que estaba haciendo, aunque estuviera sola, aunque tuviera miedo, aunque todavía amara al hombre que estaba planeando quitarle lo que era suyo. Esa mujer soy yo, y me alegra haberla conocido mejor. Si hay alguien escuchándome esta noche que está en medio de algo parecido, no tengo consejos que dar. No soy abogada ni consejera ni nadie con autoridad para decirle a otra persona qué hacer con su vida. Solo soy Patricia Morales, 61 años, contadora jubilada, con una ventana que da a un parque y un café que tomo sola por las mañanas. Pero sí tengo algo que decir. Los números no mienten. Y tú tampoco tienes que hacerlo, ni con los demás, ni contigo misma. Aquella tarde, cuando entré a mi sala y el licenciado Fuentes me dijo, «Usted llegó en el momento exacto», yo no sabía todavía si eso era verdad. Ahora, 11 meses después, sentada en esta ventana con el parque afuera y el café en la mano y la vida que elegí frente a mí, lo sé con certeza. Llegué exactamente a tiempo. Y eso, a los 61 años, después de 40 de matrimonio y 35 de oficina y 94 días de libreta azul, es suficiente. Es más que suficiente.